Bienvenidos a Rompiendo Algoritmos, primera temporada. Hola, soy Laura Alejandro y una de mis palabras preferidas es serendipia. Esta palabra significa hallazgo inesperado. Mi carrera de locutora, en cierta forma, fue una obra de serendipia. Dicho esto, en tiempos donde los algoritmos nos muestran lo semejante y nos ocultan lo que no es afín, me pregunto, ¿cómo podemos elegir lo que no conocemos? La mejor elección se basa en evaluar todas las variables posibles y elegir aquella que entendemos que es la mejor. Pero ¿qué pasa si el algoritmo digital no te permite ver todas esas variantes posibles? O peor, el algoritmo analógico, es decir, el de oreja a oreja, no te dice todo lo que necesitas. Jacques Cousteau, explorador, investigador y fotógrafo, dijo: «Solo amamos aquello que conocemos». En esta primera temporada de Rompiendo Algoritmos, te quiero contar sobre profesiones, oficios y ocupaciones que tal vez desconocías y podrían despertar tu interés. Todo, absolutamente todo lo que buscamos en Google está en algún lado. Hay estadísticas. Y vos me decís, ¿pero nos están controlando? De alguna forma sí, pero yo querría pensarlo desde un lugar positivo. Entonces, cuando yo busco un velador naranja que puedo comprar en la Argentina o quiero saber acerca de alguna noticia o algo en especial, Google me ordena y me rankea qué información debiera ser más pertinente. Ahora, esto no lo hace solo, sino que hay un trabajo muy específico que tiene que ver con personas que ayudan a que el algoritmo de Google pueda ordenar toda esta información que está alrededor de la red de internet y que hay muchísima información para ordenar. Entonces, ¿quiénes son los encargados de ayudar o de organizar los contenidos para que Google los pueda posicionar mejor? Los editores SEO. Y por eso queríamos hablar con un editor SEO que nos contara de qué se trata esta profesión. En este caso recibimos en Rompiendo Algoritmos a Nicolás Pichersky. Él es periodista y editor SEO del Grupo Octubre. Muchas gracias, Nicolás, por tomarte este tiempo para charlar. ¿Nos podrías contar qué hace un editor SEO? Bueno, un editor SEO, como dice esa sigla, Search Engine Optimization, optimiza, mejora las notas para que sean leídas en este canal en que navegamos todos. En los diarios decimos que nosotros, y en muchas cosas que están en internet, trabajamos en casa ajena. O sea, si antes uno obtenía el diario a través del kiosco de revistas, del Canillitas, ahora obtenemos casi toda la información a través de Google. Uno puede entrar a los medios directamente y poner www.lanacion.com.ar, www.pagina11.com.ar. La realidad es que eso lo hace un 20 y pico de porcentaje de las personas, incluso las que quieren entrar a ese medio, y teclean lo que buscan. Y ahí ya aparece nuestro primer trabajo. ¿Qué le vamos a mostrar a las personas cuando ponen La Nación en el buscador? ¿Qué vamos a tratar de que Google considere? La homepage, las últimas noticias, las noticias deportivas que tienen muchísimo peso en Latinoamérica y en la Argentina. O sea que un editor SEO hace muchas cosas. Hay un SEO técnico, hay un SEO de arquitectura, de cómo scrolleamos y visitamos una web, y hay un SEO de contenido, que es el que hago más yo. En general los editores SEO no hacemos tanto el SEO técnico, la arquitectura de un contenido, sino cómo hacemos para que los buscadores, sea Google, sea Bing, rastreen e indexen nuestras notas. Una nota, una URL, como es cada nota, y los medios producimos cientos de notas todos los días, no necesariamente por escribirlas Google las va a
a indexar, a rastrear, indexar. Google o cualquier buscador está todo el tiempo con unos robotitos, digamos, unos bots, que están viendo todo el tiempo lo que se produce, se rastrea, se analiza y luego se decide si se indexa, si está en esa especie de índice general, a veces ordenado, a veces desordenado, como si fuera un cuento de Borges y esas obsesiones que tenía con los órdenes caprichosos. Tenemos que lograr que le parezca interesante a Google. ¿Hace cuánto que trabajas como editor SEO y cómo fue que te enteraste de que existía esta profesión? Trabajo como editor SEO hace 5 años. Empecé a trabajar con otros SEOs cuando yo todavía no lo era y me enteré de esta profesión, de esta ocupación, trabajando para Facebook, para la parte comercial de Facebook, que es Facebook Ads, o sea, que es la parte principal de las redes sociales, aunque supongamos que están hechas para nosotros y para postear fotos de animalitos o de lo que hicimos hoy, o de comida. Tanto Google como Facebook como Instagram quiere que lo use mucha gente y su ecosistema es publicitario. La diferencia con Google tal vez es que quiere que hagamos una búsqueda, que la encontremos, que salgamos y que hagamos otra. Así Google gana dinero, entonces quiere que lo que produzcamos el usuario lo encuentre útil para que vuelva a hacer otra búsqueda, o sea, otra transacción. Y me enteré de esto, como decía, hace unos 5 o 6 años y me cautivó muchísimo por la injerencia que tiene y por todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Google está de alguna manera muy interesado en saber, y le cuesta mucho al día de hoy, incluso con los procesadores de lenguaje natural y con la inteligencia artificial, es muy difícil entender cómo lee el ser humano. Eso se fue perfeccionando. Si todavía no elegiste tu carrera, escucha la primera temporada de Rompiendo Algoritmos. En cada episodio te presentaremos una carrera, oficio o profesión que tal vez no conocías. Seguí escuchando Rompiendo Algoritmos, primera temporada. ¿Se puede ser editor SEO en una plataforma que no sea un medio de comunicación? Se puede ser SEO de una plataforma que no sea un medio y es absolutamente diferente. De hecho, el SEO nació para los e-commerce, ¿no? Para los comercios electrónicos que se encontraron con que la competencia era atroz y que los famosos algoritmos de Google, de los que hablamos todo el tiempo, fueron mejorando. Voy a poner un ejemplo. Al principio, los algoritmos se renuevan todo el tiempo y conviven entre sí. Y a Google le cuesta mucho explicar en qué consisten o no quiere explicarlo del todo. Yo creo que es una mezcla. Al principio había algo muy importante que era la palabra clave. Si mucha gente busca algo, Google decía, bueno, me voy a fijar cuál es la palabra más importante. Zapatillas Nike para correr. Maradona. Messi. Google se fue dando cuenta de que los e-commerce, los blogs, podían falsear esto muy rápidamente. Era cuestión de esos textos. Google, por supuesto, que ve a través de JavaScript de programas que hacen que la URL tenga un aspecto visual interesante. Básicamente Google lo que ve es una imagen y lo que ve es un texto. Empezó a darse cuenta que si un texto repetía sin ton ni son Messi, 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 zapatillas Nike, zapatillas Nike, zapatillas Nike, era una forma de que ese creador de contenido para un blog comercial aparecer primero entre las búsquedas, porque las búsquedas al principio, la manera de indexar de Google era muy sintética, era muy básica. Bueno, si repite mucho eso que está buscado, lo voy a ofrecer entre las primeras 10 opciones, que es lo que queremos todos, lo que hacemos esto. Pasada, nadie va a la página número 2, 3, 4 de Google, eso ya no corre más, queremos aparecer arriba de todo. Cuando hay mucha competencia por un tema, se forma esa especie de carrusel de imágenes.
en la cual Google, con criterios muy difíciles de entender, como decía, pone lo que considera más importante. ¿Cómo lo considera? Bueno, a través de algoritmos que van mejorando y que tratan de que el contenido sea útil, que sea original, que no te lo hayas robado y copiado textual de otra página, que sea novedoso, que esté actualizado. ¿Cómo funciona y qué es la indexación de Google? Bueno, con una sigla que podríamos denominar RIC, R-I-C, rastrear, indexar o índice y clasificar. Los bots de Google todo el tiempo están rastreando nuevas páginas web, nuevas URLs. Luego de rastrear, la indexan, o sea, pasa a ser parte del índice, de esa biblioteca enorme, de ese gran índice de Google. Luego que ya es parte de la biblioteca, podríamos decir que Google se transforma de biblioteca, pasa a ser bibliotecario y tiene que clasificar en qué lugar iría o cómo va a aparecer según la búsqueda la URL que acaba de indexar. Si todavía no conociste esa carrera u oficio a la que te quisieras dedicar, te contamos que en la primera temporada de Rompiendo Algoritmos te presentaremos una carrera, oficio o profesión que tal vez no conocías. ¿Y quién te dice que tal vez encontrás esa actividad que no sabías que estabas buscando? Seguí escuchando Rompiendo Algoritmos, donde seguro vas a encontrar algún dato que no conocías. ¿Se puede ser editor SEO en un medio sin ser antes periodista o editor periodístico? Para ser SEO de un medio sí hace falta absolutamente ser editor periodístico. Para hacer editor SEO de un proyecto e-commerce, por supuesto que no hace falta. La diferencia es que no hace falta, pero ayuda y mucho, porque redactar, ver, observar, comparar, tener un excelente dominio del lenguaje escrito, de cómo se escribe, va a hacer que ese blog, ese e-commerce tenga un contenido mucho más interesante, tenga un contenido útil y Google o cualquier buscador lo rastree, lo indexe y lo posicione en un lugar de mayor visibilidad. ¿Qué es lo que habría que hacer para posicionar lo que yo escribo, mis notas, lo que sea, dentro de las búsquedas de Google? De lo que podemos entender de los parámetros de Google para que tenga más visibilidad, un blog, una URL, lo que queramos mostrar, aún tiene mucha importancia cómo se escribe. Que esté bien escrito, quién lo escribió, hay toda una serie de parámetros, que haya citas de autoridad, que se cite a instituciones locales importantes, sea gubernamentales, sea la Organización Mundial de la Salud, sea el Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina. Son señales que Google utiliza para mostrar arriba de todo, para posicionar una búsqueda, una nota. ¿Cuál consideras que es el desafío más grande en tu día a día al desarrollar tu tarea? El desafío más grande es el de todos los días, es algo que es una actividad SEO que consiste todo el tiempo en fijarse en el cambio. Los algoritmos cambian cada tantos meses, pero en el medio hay decenas y decenas de cambios que hace Google para que nadie, digamos, de alguna manera tratar de evitar de que la gente o los productores de contenido falseen su contenido y que no hagan contenido de calidad. Lo que busca Google es lo que llama contenido de calidad, que esté escrito por personas. A Google en este momento anunció que, digamos, no le interesa per se que haya sido escrito por una inteligencia artificial o no lo va a castigar per se, pero tampoco le va a interesar. Le interesan las notas que están escritas por una persona, por eso vemos en los últimos tiempos casi una obsesión de notas con firma para a veces temas irrelevantes.
Todos estos parámetros de Google en los medios y en los e-commerce nos los tomamos al pie de la letra y puede llegar a aparecer una nota de cómo estará el clima el fin de semana con firma. Y esto es una mala práctica de los medios, que a veces por hacerle demasiado caso a Google nos olvidamos de cómo se escribe una nota o si realmente amerita que tenga firma o no. Volviendo un poco a la pregunta, el desafío es cómo vamos a competir con la inteligencia artificial, qué va a hacer Google con la inteligencia artificial, si la gente aún no va a realmente buscar un tema a través de Copilot, de Bing o del chat GPT. Hasta ahora no, hasta ahora la gente sigue buscando las cosas directamente en Google y esa conversación, ese bot, ese diálogo con chat GPT o con Copilot es más de los que trabajamos en medios, no de un usuario un poco más, más común que no se dedica a esto. ¿Qué consejos le darías a alguien que te está escuchando y que tal vez piensa que podría gustarle o que está interesado en ser editor SEO? Bien, el primer consejo que yo daría a alguien que quiere editor SEO es que diferencie si quiere ser editor SEO general de un e-commerce, digamos, de un blog de venta y de un blog más informativo. Hay un par de... La gente, según Google, la gente busca, hay 3 o 4, informacional, transaccional, hay una tercera que es como una mezcla de las 3, la cuarta ahora no recuerdo cuál es exactamente, pero ese es el primer consejo que daría, diferenciar entre un SEO general y entre un SEO periodístico, que es un periodista, es un editor, es un redactor. Agrego que un editor SEO de un proyecto no mediático, no periodístico, pero que sea un SEO de medios con experiencia en escribir y en editar, le va a ir mejor en un SEO e-commerce, porque Google no nos está tratando muy bien a los medios, pero sí le gusta mucho el criterio con el que escriben los medios. Y muchas veces el criterio de cualquier blog, para que a Google le guste o no, tiene que ver con que esté bien, con conceptos, digamos, de periodismo y de escritura, que esté bien escrito, que tenga un título claro, que tenga una bajada explicativa, que el primer párrafo sea un primer párrafo cabeza, con lo posible pirámide invertida, que me adelante de qué va a tratar esa nota. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo es medio obvio y hace hoy actualmente a cualquier carrera, que no estudien solo, digamos, editor SEO mediático, periodístico, sin ser periodistas per se. Creo que esta época en ese sentido es buena porque uno puede hacer un medio o un proyecto de expresión desde su casa, desde un canal de YouTube, desde un podcast. Y a la vez vuelvo al punto 1, eso le va a servir para ver cómo me está yendo, cómo me buscan. ¿Intereso? ¿Realmente la gente está buscando esto que estoy haciendo? El SEO es como una amalgama entre lo que la gente busca, las tendencias de búsqueda y cómo yo puedo darle, no siempre más de lo mismo, sino algo que tenga que ver con eso y generar un nuevo interés, una nueva información, una nueva participación ciudadana. Y el tercer consejo que le podría dar, además de diferenciar los tipos de SEO, además de estudiar periodismo al mismo tiempo, es leer mucho, todo el tiempo. Leer los medios locales, leer el Washington Post, leer The Wall Street Journal, es leer el New York Times, leer The Guardian en Inglaterra, leer El País de España, es ver el ecosistema digital, comercial, cuál es de pago, cuál no es de pago, cuál sigue siendo gratuito. Es ser, si el segundo consejo era ser periodista, es ser un periodista contemporáneo, porque un diario como Infobae es gratuito, tiene que ver con que tiene una versión para Colombia, para Estados Unidos, para Perú
y para España tendrá que ver con eso, cuándo los diarios tienen estrategia de pago, para qué sirve. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editor SEO? Bueno, lo mejor del SEO es que es un trabajo absolutamente contemporáneo, moderno, actual, que se pregunta cómo lee la gente. Digamos, hay algo ahí absolutamente de los comienzos de la escritura periodística, que tiene que ver también, para mí, con la literatura, con cómo se formó un poco esa literatura del siglo XX, con tipos como Hemingway que inventaron la forma de la literatura contemporánea en muchos aspectos y que venían de el diario, ¿no? El famoso decálogo de Hemingway en el diario que escribía de Kansas, que decía: no uses voz pasiva, sé directo, no uses adjetivos que compliquen. Los norteamericanos se dedicaron muchísimo a estudiar por la historia de su país y cómo está compuesto de estados tan disímiles, a escribir manuales de comprensión y entendimiento lingüístico. Tuvieron una tarea muy titánica y fueron muy precursores de escribir de una manera concisa y clara, legalmente, periodísticamente. Su historia los impulsó a eso, y eso se ve en una literatura, como decía, que es la de Hemingway, la de los policiales negros que conquistaron al mundo, la de Salinger, la de Cheever, y mucha de esta gente comenzó siendo periodista, y nosotros en Argentina también tenemos un historial de periodismo y literatura realmente riquísimo. Roberto Barth, las críticas de cine de Borges, Horacio Quiroga, que escribía crítica de cine, Rodrigo Fresán, que viene del periodismo, Caparrós, Leila Guerriero, son todos escritores extraordinarios, reconocidísimos en el mundo, en la lengua hispana, que vienen del periodismo y que en cada momento, mencioné diferentes décadas, estaban pensando cómo se escribe hoy, qué es tener estilo, cómo es tener estilo y contar algo actual para un lector del diario que quiere leer algo profundo, pero a la vez de manera ligera. Creo que todos los que mencioné, Osvaldo Soriano, sin duda, toda gente que viene del diario, Tomás Eloy Martínez, y que pensaba cómo ser leídos por muchos de una manera simple. Eso es SEO también. Eso es que nos busquen, que nos encuentren y que nos lean bien. ¿Qué es lo peor? Bueno, lo que hoy acapara la gran parte del SEO, que son notas medio clickbait, o sea, notas gancheras, notas anzuelo, que tienen que ver con una producción que en realidad existió siempre, pero que ahora hay más, y que es cuando cobro, cómo me pagan CES, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace también a la parte SEO. Ningún diario es... Hay que tener en cuenta algo muy importante que me gustaría haber dicho antes, que es que no existe un proyecto editorial que no tenga una parte comercial. Y no lo digo de manera crítica o reflexiva, esto es así. No importa la ideología del medio. Creo que Ulanowski decía, las notas es eso que hacemos en los espacios en blanco que no hay publicidad. Y bueno, es cierto, no existe, no puede tener continuidad un proyecto editorial, sea cual sea su objetivo, su ideología, si no está atado a un proyecto comercial. Y volviendo a lo que dije antes, aquí la importancia del SEO, porque Google lo que empieza a detectar es que un proyecto comercial, de la misma manera, no puede tener éxito si no tiene un proyecto editorial, porque necesitas crear páginas que vendan zapatillas o remeras o computadoras que tengan, o las mejores ciudades para visitar en Latinoamérica, que tengan textos atractivos, o sea, periodísticos. En todos estos años de trabajo como editor SEO, me da mucha curiosidad preguntarte si hubo algo en especial, alguna búsqueda, intereses, consumos de la gente que más te llamó la atención. Lo que más me llamó la atención en los últimos 2 años es el crecimiento del interés en el deporte, en el fútbol a la tarde. Esto tiene que ver con cómo han crecido los sitios
de apuestas, cómo hay una cultura a veces cercana a la ludopatía que se está manifestando mucho, habrán visto en muchas notas, entre los adolescentes. Entonces empieza a aflorar un montón de búsquedas que yo al principio no entendía, que podía ser un partido de Nacional B con una pequeña o mediana importancia, pero tiene que ver con las búsquedas de deportes para apuestas, en un marco que creo que hay grises todavía legales en internet sobre cuánto podrían vivir estos sitios vivir no, quiero decir, sobre su regulación, cuán regulados deben estar. Me parece que todavía hay grises. Igual los adolescentes también a veces apuestan entre ellos a través de algo, digamos, directamente del celular, pero el crecimiento de lo que es deporte es tremendo, de la mano de un fenómeno que los periodistas tenemos que tener muy en cuenta, que es el avoidance news, ¿no? En inglés, evitar las noticias. Las personas, incluso un poco antes de la pandemia, empezaron a mostrar un fenómeno en todo el mundo de evitar las noticias, donde los medios tenemos mucha responsabilidad, mucha culpa, donde la gente a veces prefiere una noticia positiva, valga la paradoja, que se supone que una noticia nunca lo es. Bueno, sí, hay por supuesto noticias constructivas y positivas, y la gente tuvo como una especie de agotamiento de malas noticias, sumado al escaso tiempo, a informarse directamente por memes, como puede decir alguien ahora, sobre todo los jóvenes. Pero yo diría que esos son los mayores fenómenos. Evitar las noticias, lo cual nos debería obligar a buscar un contenido nuevo, por supuesto sin convertirnos sin negar la realidad y sin dejarla de verla desde cierta subjetividad, y el crecimiento, gracias a las apuestas online, de cualquier tipo de noticia deportiva. Muchas gracias, Nicolás Pichersky, periodista y editor SEO del Grupo Octubre, por permitirnos esta charla en Rompiendo Algoritmos. Y antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes dónde te puede encontrar la gente y si das clases. Bueno, en este momento no, pero pronto en mi perfil de LinkedIn, Nicolás Pichersky, voy a estar dando información sobre algunos cursos y voy a empezar también a compartir algunos consejos, tips y notas sobre SEO. Paralelamente, como dije, si sos SEO, lo mejor también es ser editor y escribir. En mi Linktree, Nicolás Pichersky, pueden encontrar las notas que produzco, que hago para los medios nacionales en los que colaboro. Hasta acá llegó este episodio de Rompiendo Algoritmos, primera temporada, donde la premisa es acercarnos a lo desconocido y descubrir ese dato que no te llegaría a través de algoritmos. Escuchá el próximo episodio. En Instagram me encontrás como laura.alejandro.locutora.